Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal YouTube Trabajando con Matemáticas, el curso segundo de secundaria. Seguimos con el tema de los problemas con ecuaciones y dentro de este tema pues vamos a seguir trabajando planteamientos, pero en este caso con figuras geométricas planas. Como siempre, lo más importante es leer. También puede ser interesante que hagáis el dibujo. En algunos de los casos es fundamental. Un rectángulo tiene un perímetro de 58 centímetros y la base es 17 centímetros. ¿Cuánto mide la altura? Bueno, está claro que la altura es lo que desconocemos, por lo tanto los datos que conocemos son 58, la base 17 y la altura x, por lo tanto 2 alturas más 2 bases es igual a 58. La ecuación es muy sencilla, estamos como vemos todo el rato en ecuaciones de mínimos y la solución es que la altura mide 12, es decir, la altura, ya hacemos la expresión de las soluciones, la altura son 12 centímetros y por lo tanto si la altura son 12 centímetros ya nos daba la base que era 17 centímetros y aquí comprobamos que 2 por 12 más 2 por 17 es 58. Bien, vamos a por este segundo que es muy parecido al anterior, con lo cual tiene que salirnos muy fácilmente. Bien, aquí el dibujo nos va a dar mucha claridad de cómo funciona esto, porque nos dice que la base es el doble de la altura, por lo tanto la altura es la verdadera incógnita y este dato realmente es conocido. El perímetro es 54, es decir, los planteamientos de los datos algebraicos, altura, el planteamiento algebraico, la altura es x y la base es el doble de x, por lo tanto 54 es 2x más x, es decir, esto 2, pero 2 veces. Voy a tener esta zona duplicada con esta de aquí. Por lo tanto, tengo que 2 por 2x más x, es decir, 2 por 3x es igual a 54, 6x igual a 54, x es igual a 9. Por la altura vale 9 y por lo tanto aquí nos quedaría poner que la base es 18. Comprobamos que 54 es igual a 2 por 2 por 9 más 9, es decir, 2 por 27 es 54, por lo tanto tendríamos resuelto el problema. Vamos a por otro exactamente igual e igual de sencillo. Bien, como os he dicho, era exactamente igual, cambian los datos. Bueno, en este caso simplemente pues tenemos que poner que la altura es x, como antes, que el perímetro es 18, que la altura es x, que la base es 2x. Por lo tanto, la ecuación es que el perímetro es igual a 2 veces esta zona de aquí, es decir, la suma de 2x de la base y de la altura, pero el doble. Entonces, resolviendo la ecuación, nos da que la altura es 3 y por lo tanto la base es 6. Comprobamos que 18 es igual al doble de lo que sería la base más la altura, es decir, 2 por 3 más 3, es decir, el doble de 9 es 18. Como veis, es un ejercicio muy sencillo. Vamos a por otro tipo de problemas un poquito más complicados, pero tampoco mucho. Bien, lo dicho, es un problema muy parecido al anterior, solo que ahora llamamos a la altura, le llamamos anchura, que es lo desconocido. El perímetro no lo sabemos, es la suma de todos los lados, es decir, el largo más el ancho, 2 veces, ¿vale? Ese es el perímetro. Por lo tanto, tenemos que la base es x más 3, es decir, el ancho más 3, y como digo, el planteo de la ecuación va a ser que el perímetro es igual a la suma de lo que es la largura más la anchura, pero 2 veces, es decir, el doble de x más 3 más 2x. Es decir, esto está duplicado y esto también está duplicado. Bien, lo resolvemos. Y nos da que 2 por x, 2 por 3, 6, 2x, es decir, al final nos queda que x vale 6, es decir, el ancho vale 6, por lo tanto el largo mide 6 más 3 es 9 metros y lo comprobamos que efectivamente si esto mide 9 y esto mide 9, 9 por 2, 18, más lo que sería 12 daría 30, por lo tanto 18 más 12 da 30, es decir, la comprobación. Bien, vamos a por otro problema. Ahora ya cambiamos de figura, nos vamos a un triángulo isósceles y dice que cada uno de los lados iguales mide el triple de la base. Si el perímetro es 28, ¿cuánto mide cada lado? Es muy fácil, como veis también. Bueno, aquí
aquí la figura nos indica que los lados iguales, puesto que es un triángulo isósceles, miden 3 veces x, por lo tanto x es la verdadera incógnita, identificamos el significado como la base, el perímetro es 28, la base es x, el lado es 3x, depende de la x, y por lo tanto 3x más 3x, o 2 veces 3x, como habéis puesto, es igual, más x es igual a 28, resolvemos la ecuación, 3x más 3x, 7x, igual a 28, luego x es 4 y expresamos las soluciones. La base es 4 centímetros, por lo tanto los lados serán 12 centímetros. Y comprobamos que 3 por 4 más 3 por 4 más 4 es igual a 28, es decir, 3 por 4, puesto que la x vale 4, más 3 por 4 más 4 da 28. Bien, vamos a por este otro problema. Bien, pues como veis es un problema muy sencillo otra vez. Nos dice que la finca es rectangular, que mide 100 metros más de largo que de ancho, es decir, el ancho vuelve a ser la incógnita, el ancho, o le llamamos en este caso ancho, entonces le llamamos alto, y el largo es 100 metros más que el ancho, por lo tanto los datos algebraicos que tenemos es que el perímetro es 800 metros, que la altura es x y que la base es x más 100. Y luego por la lógica lo que tenemos que plantear es la ecuación, es decir, x más 100 dos veces, porque está aquí y está aquí, el doble de x más 100 y x más x, 2x, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que esta línea en realidad duplicada. Es decir, esta es la suma de estas dos líneas duplicada. Es decir, 2 por x, 2x, 2 por 100, 100, más 2x es igual a 800, luego 2x más 2x, 4x, el 200 pasa restando, luego 4x es igual a 600, x es 150. 150 metros. Bien, pero nos pide también su área. Luego vamos a ver que el área es simplemente una vez que tenemos que esto es 150 de alto y 250, pues es multiplicar y ya está. Pero nos dice que expresemos las soluciones, pues la altura son 150 metros, la base, por lo tanto 150 más 100, 250. Y comprobamos que efectivamente 2 veces 250, es decir, 250 más 250 más 2 veces 150, nos da 800. Bien, eso sería la comprobación. Vamos a por otro problema sencillo. Bueno, el perímetro de un triángulo isósceles, ¿vale? Es 42 centímetros. Si la base es 12 centímetros mayor que los lados iguales, ¿cuánto mide cada lado? Es decir, necesitaríamos, aquí hubiese venido bien un dibujo, pero bueno, pues no lo he hecho. Identificamos que la base es 12 centímetros mayor que los lados iguales, por lo tanto la incógnita está en los lados iguales, dos lados iguales que valen x. El perímetro nos lo vuelven a dar y la base va a ser los lados iguales más 12 centímetros. Por lo tanto, la ecuación es dos lados iguales, 1 más 1, el lado x más el lado x, más la base es igual a 42, por lo tanto 3x es igual a 42 menos 12, por lo tanto 3x es igual a 30, x vale 10. Luego los lados miden 10 y las bases miden 22 centímetros. Si lo comprobamos, lados más la base da 42 centímetros. Vamos a por este otro problema, que también nos tiene que resultar. Todos estos son problemas muy sencillos, como digo, una vez que se ha cogido uno y además siendo muy parecidos, tienen que los unos a los otros tienen que saliros ya de maravilla. Aquí casi lo importante al resolver ya no es tanto esto, que son muy parecidos, cuanto el habituarnos a tener esta estrategia, es decir, identificar el significado de la incógnita, que es la variable x significa altura, esto es importante y hay que ponerlo. Plantear algebraicamente la relación de todos los datos, es decir, el planteamiento algebraico de datos, perímetro 44 centímetros, la altura, que es la variable que vamos a manejar, y luego ya las dependientes de esa variable, ¿vale? En este caso la base es x más 10, puesto que sabemos que el rectángulo, el perímetro es 44 y que la base son 10 centímetros más. Volvemos a tener dos bases,
una base era x más 10, 2 por x más 10, el doble de la suma de x más 10 si preferís, y dos alturas, es igual a 44, por lo tanto 2 por x, 2x, 2 por 10, 20, luego 2x más 2x, 4x, 44 menos 20, luego x es 24 entre 4, 6, ya tenemos que expresar las soluciones. X es 6 centímetros, es decir, la altura es 6 centímetros, la base va a ser 16 y comprobamos que efectivamente dos bases más dos alturas, que era 2 por 6, nos da 44. Como veis, son ejercicios muy sencillos. Vamos a cambiar un poco y en este caso lo que hacemos es dividir un ángulo recto en dos partes, de forma tal que una parte es el doble de la otra. ¿Cuánto mide cada una de las partes? Bueno, por pura lógica tenéis que saber el resultado, pero vamos a hacerlo mediante una ecuación. Bien, decía que por pura lógica lo teníamos que saber, porque si una es el doble que la otra, hemos dividido el ángulo recto en tres partes. Pero bien, el ángulo agudo vale x, el ángulo complementario el doble de x, por lo tanto 2x más x es 90, esta será la ecuación, y la resolución será 3x es igual a 90, x vale 30, es decir, el ángulo agudo mide 30 grados, el ángulo complementario 60, y comprobamos que efectivamente 2 por 30 más 30, es decir, 60 más 30 son 9. Bien, y en este problema pues ya lo hacemos con un triángulo rectángulo, que es muy parecido al anterior en realidad. Los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90. Uno de los ángulos agudos es igual al otro excedido en 25 grados más. El ángulo agudo, vamos a decir que es este, el más pequeño, el primer ángulo agudo, el ángulo complementario, que será x más 25, y entonces ya la resolución, el planteamiento será x más 25 más x, es decir, este ángulo más este tiene que dar 90, puesto que son complementarios, o puesto si queréis que entre todo da 180, pero tendríamos que sumar ese de ahí también, 90. Entonces la resolución será x más x, 2x, el 25 pasa restando, por lo tanto x vale la mitad de 65, es decir, 32,5 grados. Pero el ángulo complementario va a ser 57,5. Por lo tanto, si lo comprobamos, 32,5 más 25, 32,5 más 25 más 32,5 nos da 90 grados. Bien, hasta aquí este vídeo de ejercicios que, como veis, han sido ejercicios muy sencillos. Nos veremos en un tercer vídeo dedicado a problemas con ecuaciones, que será planteamiento de repartos de cantidades, de repartos de dinero, por ejemplo.